Un saludo. En este segundo video de nuestro ejercicio de centro canino continuaremos con la construcción de estos cuadros pendientes que tenemos aquí abajo, donde ya hemos mencionado anteriormente que lo que hacemos es hacer una consolidación de los datos aquí en términos generales de todo lo facturado para todas las mascotas, y aquí hacemos una consolidación por cada mascota. Entonces este cuadro se construye de una manera muy sencilla en la historia. Entonces nuevamente veo que me dice extraiga, no que calcule. Entonces la idea simplemente es traer los datos desde la tabla de las mascotas. Entonces yo lo que necesito conseguir o averiguar es cuánto hay que facturarle a cada uno. Entonces para eso necesito el listado de todas las mascotas. Pues en este caso solamente tenemos la referencia a la tabla pequeña. Entonces traigo la historia del primer mascota, y a continuación, de forma similar como hemos hecho en otro ejercicio, entonces traigo todas las historias y igualmente puedo traer al lado el nombre, que eso es lo que tengo en la misma ubicación exactamente dentro de la tabla aquí en la parte de arriba. Esto ya están los datos acá iniciales. Entonces vamos a hacer nuestro esquemita, a ver que se vea apropiadamente nuestro esquemita entonces de los datos que me piden. Aquí para valor facturado entonces me están diciendo que utilice la función sumar sin. El valor facturado entonces me dice que voy a utilizar la función sumar sin. Entonces sumar sin, voy a usar directamente el cuadro de la función. Entonces por favor remítanse a los videos de explicación, el ejercicio anterior. Entonces función sumar sin. Entonces aquí voy a explicar directamente lo que vamos a hacer. Entonces básicamente lo que yo necesito saber, de acuerdo a lo que me pide el cuadro, es el valor facturado total para cada una de las mascotas. ¿Dónde está ese dato? Ese dato está en la columna de costos servicios. De la suma de los servicios prestados, acá por ejemplo Max tiene uno, Max tiene otro servicio, 40 más, Max tiene 34 más, etc. Entonces lo que necesito saber es cuánto es el total de lo que hay que facturarle a Rex, que es el primero que me quedó en esta fila, ya que es igual a la tabla inicial. Entonces los Rex, etc. Entonces para que me sume, y eso lo hace la función sin. Con la indicación de que dónde tengo lo que voy a obtener de resultado aquí, recuerden que eso lo puedo determinar como es el rango, ese es el rango de suma. Suma, sí, entonces es una suma que va a ser condicionada a que corresponda a este nombre mascota. Entonces en orden, ya sé que el criterio es para quién voy a hacer la operación. Entonces en este caso es para Rex o el número de historia 200. Entonces para hallar su valor. Entonces vamos a tomar el nombre como referencia para hacerlo sobre la columna también de los nombres. Entonces ordenadamente el primer rango, recordemos que es donde yo voy a diferenciar quién es quién. Entonces lo que yo pienso en la estructura del planteamiento de mi formulación entonces es para en el rango de las mascotas, recuerden, fijo, en el rango de las mascotas, o sea, donde están los nombres de las mascotas, voy a buscar el nombre de Rex. Entonces criterio, Rex. Entonces búsqueme cuáles corresponden a Rex. Y después en la columna de igual extensión similar, normalmente enfrentada al otro rango, voy a obtener los pesos, que es lo que me va a dar la respuesta de acuerdo a lo que dijimos hace unos segundos. Entonces puedo seleccionarla hacia arriba o hacia abajo. Exactamente, recuerden, exactamente los datos con los que quiero trabajar, que es los datos de los costos. Igual, fijo el rango para que no se me desplace cuando haga la operación esas columnas. Entonces, no es más la función sumar sin. Revisémosla aquí. Voy a darle separador de miles y la revisión. Chequémoslo un poquito para ver las columnas. Excusen si queda muy pequeño. Entonces, recuerden, son columnas, los rangos. La columna azul, el rango, la columna morada, que es la que me entrega el resultado. Entonces, igual la interpretación. En el rango de los nombres, búsqueme el nombre de Rex, y normalmente el criterio está al lado de donde estoy formulando, porque es para quien quiero encontrar el dato. Entonces busque cuándo es Rex y súmele el valor que está al frente,
que es la columna morada. Eso es. Ya habíamos dejado ahí unos formulados, unos totales. Entonces, este total me faltó sumar sí o 32, que me está dando otro valor. Ahí está bien. Rex, los valores. Copio hacia abajo. ¿Qué está haciendo mal esto? Perdón, simplemente es que la suma, como estaba preformulado, entonces, listo, se me ha quedado por fuera unos cuadros. Entonces me toca corregir esa opción en el archivo que les dejaré de entrada. Bueno, para no repetir el videito, excúsenme ahí los segundos de laxus. A veces es difícil chequear, por estar no tan concentrado que es difícil chequear las cosas. Por eso es importantísimo siempre el estar seguro, la confianza en el trabajo en el programa. Bueno, sigamos. Ya puedo achicar esto, agrandar esta parte aquí para mirar el cuadro. Entonces la aplicación del IVA, pues no me dicen nada en ningún lado, pero sabemos que es el 19%. Entonces aquí, como no lo tengo en ninguna parte, escribo que es por 19%. Debería tener un valor, por ejemplo, aquí al lado donde diga IVA y digo que aquí está el 19% y usar, por ejemplo, si fuera así, y usar ese 19 de referencia en vez de escribir el dato. Eso sería lo óptimo. Bueno, por ahora sigamos construyendo nuestro ejercicio. Listo. El siguiente espacio me habla de un descuento por género. Igual, voy a mirar el fijo, mostrar el cuadrito de los datos. Voy a dejarlo aquí la letra más grande para que me permita. Entonces, mediante la función sí, otra vez la función sí, hemos dicho que es muy útil. Entonces, ¿por qué? Vamos a tener dos tipos de descuento. Dependiendo el género de cada mascota, vamos a tener un descuento. Si es hembra, el 20%. Si es macho, el 15% del valor facturado, ¿no? Entonces, función sí. O sea, recientemente, función sí. Entonces, yo ya sé cuál es la respuesta aquí. El valor facturado por 20%, valor facturado por, bueno, hagámoslo. Valor facturado por el 20%. Igual, no tengo referencia, entonces que lo escribo. Y el otro valor de salida sería el valor facturado por el 15%. Eso para cuando corresponda a macho y para cuando corresponda a hembra. Entonces, aquí lo que yo tengo que preguntar es si el género de la mascota es macho para aplicarle, si es hembra para aplicarle el 20%. El género de la mascota es hembra para aplicarle el 20%. Si preguntara si el género es macho, tendría que invertir estos dos valores para cuando sea macho, aplicarle el 15 solamente. Entonces, puedo formularlo en los dos sentidos. Normalmente yo sugiero que, de acuerdo a como dice el texto, asimismo yo opero la formulación. Entonces, ¿de dónde obtengo el género de la mascota? Entonces, recordemos que este cuadro está construido a partir de esta tablita. Que ese cuadro tiene el mismo esquema de esta tablita. Como quien dice, la información que estoy obteniendo atrás la puedo obtener aquí al ladito, la podría colocar acá al ladito o aquí atrás, porque es el mismo orden de las mascotas. Entonces, ¿dónde está el género de la primera mascota? Entonces, aquí está. Para Rex, que es el primero, entonces, lo que yo pregunto es, ¿el género de la primera mascota es hembra? Para aplicar el 20%, recuerden las comillas dobles. Si yo no coloco las comillas dobles, aquí me va a decir no pasa nada, mayúsculas, minúsculas, me dice que hay un error. ¿Por qué? Necesito las comillas para identificar que este hembra es un texto que va a trabajar combinadamente con números. Entonces, ¿es hembra? No. Entonces, la respuesta no va a ser 39.400, sino la respuesta va a ser aplicando el 15%. Entonces, aquí está. Entonces, me quedó que sí, el género de Rex fuera hembra sería el 20%, pero como no, entonces es el 15%. Nuevamente la aplicación de la copia informático, la aplicación de la función
la función sí. Entonces, valor a cobrar. Pues el valor a cobrar, pues ni qué decirlo, es simplemente el valor facturado más el IVA menos el descuento. Eso es todo. Listo. Le puedo dejar aquí signo pesos, bien presentadito, etcétera. Entonces, ahí sería el total de el valor a facturar de acuerdo a los servicios prestados a esas mascotas en la semana o en el mes o en un periodo determinado de tiempo. Bueno, queda pendiente la realización del cuadro de abajo. El cuadro de abajo tiene la misma estructura obviamente que este cuadro. Entonces, este cuadro traemos igual el código empleado, ¿sí? Pues debería dejarlo para que ustedes lo hicieran como práctica adicional, pero vamos a hacerlo rapidito. El código empleado, debajo del código empleado, debajo de cada código empleado, debajo traigo los siguientes, perdón, otra vez traigo el nombre de cada uno. Entonces igual, esta tabla corresponde a la misma estructura de la tabla de arriba. Y el valor facturado opero igualmente con la función sumar sin. Como ya fue comentada, entonces la puedo hacer rapidito. Sumar sin. Entonces ya sé que voy a trabajar con los apellidos. Entonces, ocultemos esto para que no nos interfiera. Sumar sin. Ahora sí. Entonces, lo que yo quiero averiguar es cuántos son los pesos facturados. La columna pesos es la misma de la anterior, en la anterior tabla, de cada uno de los empleados. Puedo utilizar igualmente el código, utilizando la columna de los códigos, o el nombre, utilizando obviamente la columna de los nombres. Vamos a tomar el nombre. Igual, fijo el rango. Entonces, busquen los apellidos, lo que estoy diciendo es busquen los apellidos, Méndez, Gámez, busquen los apellidos de los que han prestado servicios a las diferentes mascotas de acuerdo a la facturación. Esta es la interpretación de la información. Entonces, busque áreas y cuando corresponda a áreas, sume los costos en los que ha incurrido la mascota a la cual se le prestó los servicios. Entonces, exactamente el mismo esquema. Entonces, copio hacia abajo. Bueno, miles. Copio hacia abajo. Listo. Obviamente es la misma cantidad. Porque estamos hablando de esta misma serie de valores. Seguimos hablando de esa misma serie de valores, entonces me tiene que dar el mismo valor. Igual al valor facturado le aplico el IVA, 19% o 0.19. El valor total, pues, simplemente el valor facturado más el valor del IVA. El señor Becerra no tiene ninguna trabajo, ningún servicio prestado, pues nos da 0. Entonces, y ese es el total de el valor de los servicios prestados por cada uno de los con el IVA incluido de cada uno de los empleados. Aquí lo último, entonces, la diferencia con el anterior, tengo una mostrar comentario. Voy a agrandar la letra para que se vea, quedó muy chiquito eso. Entonces, mediante la función si aplique comisión dependiendo del valor facturado. Entonces, cuando ha facturado, va a aplicar 15% cuando la facturación es hasta 60.000 pesos y 20% para facturación mayor. Entonces, igual, el esquemita nuevamente son dos valores de salida. Utilizo la función sí. Entonces necesito saber cuánto es lo que ha facturado cada uno. Entonces, cuánto ha facturado cada uno con respecto al valor límite que tengo para definir cuál de los valores porcentuales voy a aplicar, que es 60.000. Recuerden, el hasta quiere decir que va de 0 hasta, entonces llega a 60 e incluye el 60. Por eso, para menor o igual, incluido el 60, esto es importante tenerlo claro. Entonces, menor o igual a 60.000, no tengo referencia, lo escribo. Entonces voy a aplicar el 15% a lo facturado. Entonces, valor facturado por 15%. Y si no, aplicaría valor facturado por, si fuera el valor mayor, por el 20%. Eso es todo prácticamente en este ejercicio. Entonces, formato,
sumo los valores, entonces aquí está aplicado, ¿no? Entonces, aplicando la comisión, acá más o menos veo que como factura 200, 2030, 300, más de 60.000, entonces le dan el 20%, pues 2 por 32, 64. Entonces ahí está aplicado, perdón, el 20%, 17 por 2, 34. Ahora sí, así sí. Bueno, y eso es todo, muchachos. Con este ejercicio, entonces, tenemos la construcción del cuadro, completamos los datos de la facturación, básicamente es lo que hacemos aquí, y en esta parte construimos el cuadrito de facturación. Por ejemplo, yo podría hacer una rutina en Word, ¿sí? Pues hoy en día ustedes tendrán una aplicación contable, pero yo puedo hacer una rutina en Word, en el procesador de texto, donde hago se llama una correspondencia combinada con estos datos para hacer una cuenta personalizada a cada uno de los dueños por concepto de los servicios prestados a cada una de las mascotas. Es similar como se hacía hace unos años con la referencia de la facturación, el cobro de la administración en los conjuntos, por decir algo. Entonces se hacía un cuadro, una combinación de correspondencia y se hacía la cartica, ¿sí?, para cada uno de acuerdo a el valor a cobrarle. Eso es todo en este ejercicio.